España tiene como lengua oficial el castellano. Tanto el catalán, gallego y vasco alcanzaron la categoría de lengua y algunas que no lo lograron quedaron como dialectos, como es el leonés y aragonés. Pero debido a la gran demanda del turismo e inmigración, se asentaron lenguas como el árabe, chino y caló. Antes aclaremos ciertos términos. La lengua es un sistema lingüístico que posee normativa como la ortografía y gramática. Tiene un alto grado de nivelación por el uso debido de una gran comunidad o de una nación. Tiene diferenciación por haberse impuesto frente a otras lenguas, logrando ser vehículo de comunicación. Y puede pertenecer a varios países como por ejemplo el francés, español e inglés, pero también puede ser diferenciado por su estatus como lengua oficial, cooficial o bien sin reconocimiento. Al hablar del dialecto, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, también es un sistema lingüístico derivado de una lengua, con una limitación geográfica y sin diferenciación, al no distinguirse tanto de otras variantes procedentes de una misma lengua. No tienen normativa, ya que no precisan de una escritura en general, pero tendrá una convivencia habitual con la lengua. El habla es la manera que cada persona utiliza la lengua en forma oral y que puede designar variedades restringidas que no pasaron de ser locales. Cuando hablamos de variedades lingüísticas, tenemos que conocer dos conceptos, el bilingüismo y la disglosia. El bilingüismo se presenta al tener integradas dos lenguas, ya sea porque las tienes dominadas desde la niñez y otra razón porque se ha aprendido a través de la escuela, lo cual te permite hablarlas y escribirlas correctamente. Mientras que la disglosia es la desigualdad de una lengua que está en situación de inferioridad, ya sea por causa de presión social, situación de prestigio o por la cotidianidad. También tiene tres variedades. La variedad diafásica, que depende de con quién hables. La variedad diastrática, que depende de la educación lingüística. Y la variedad diatópica, que depende del lugar. Según la variedad diafásica, se presentan dos registros que se basan en el grado de relación que tienen los interlocutores. En el registro formal, el grado de relación no es tan estrecho, así que nos expresamos con cordialidad. En el registro informal, el grado de relación es cercano, ya sea porque es una amistad o un familiar. Ahora tenemos la variedad diastrática, que depende del lugar que ocupas en la sociedad, ya que los niveles socioculturales y el factor de la edad determinan tu manera de hablar. Por ejemplo, de los niveles culturales se utilizan las jergas y argots. Tenemos un ejemplo de la jerga científico-técnica de los médicos como colonoscopia, óptica o análisis. Y por último, la variedad diatópica, que depende de la procedencia geográfica, porque no es igual la manera de hablar de las personas que son del norte de la península que los andaluces o canarios. También la diferencia entre la manera de hablar de un hispanoamericano con un español o entre los mismos hispanoamericanos. Esto también afecta a las estructuras sintácticas, como el cambio de orden, como quién eres tú o quién tú eres, los diminutivos como ahora, frente a, ahorita, y el hablar de tú, que es el tuteo, el tratar de vos, que es el voceo, y también el hablar con el usted. También esto afecta en la pronunciación. Por ejemplo, tenemos la palabra peleado en lugar de decir peleado. El tiempo verbal, por ejemplo, he desayunado frente a desayuné. Y por último, el uso del ceseo y ceceo como zapato o zapato.
Los antecedentes históricos que podemos recoger sobre cómo se formaron las lenguas y dialectos actuales de España radican mucho antes de la llegada de los romanos a la península. En ese entonces existían pueblos nativos cuyas lenguas, las lenguas prerromanas, al entrar en contacto con el latín tuvieron un importante impacto durante la conquista y asentamiento de los romanos en lo que se conocía en aquel entonces como Hispania. Sin embargo, la caída del Imperio Romano, así como el periodo de los reinos visigodos y otros acontecimientos históricos importantes, como lo fueron la invasión de los árabes a la península ibérica con el reinado de Al-Ándalus, la larga reconquista cristiana del territorio con la recuperación del último reino que fue el reino de Granada durante el reinado de los reyes católicos, hizo que hubiera una mezcla de varias lenguas que contribuyó a que surgieran mucho más adelante cierta clase de dialectos como lo fue el astur-leonés, el leonés, los residuos que quedaron de los musulmanes con el mozárabe, etcétera, así como lo que sería el castellano, que es la lengua oficial que se habla en la actualidad en la península ibérica. No obstante, los territorios del norte peninsular, como lo sería en Galicia, los territorios cantábricos, País Vasco, la zona de los Pirineos y una cierta parte de Cataluña, no se vieron tan afectados en sus lenguas al estar ubicados en territorios que fueron de difícil acceso para los romanos, lo cual contribuyó a que sus lenguas no fueran del todo deformadas o modificadas por el latín. Para ponernos más en contexto sobre el aragonés, vamos a empezar por saber en qué parte de España se habla. Si nos fijamos en este mapa podemos ver que la parte coloreada es la zona en la que se habla el aragonés, que históricamente proviene del latín. Para saber un poco más sobre él, vamos a ver un poco de historia y ver de dónde viene. Al estar situado en la parte noreste de España y por sus diferentes fronteras, el aragonés tiene influencias del catalán, del francés, del navarro, del valenciano y por último del castellano, ya que esta última lengua es la actual en la región, gracias a la guerra civil ocurrida hace 85 años y todos los avances en la sociedad, como son las carreteras, el turismo, la televisión, etc. Esto ha hecho que los aragoneses intentasen difundir el habla aragonesa por la región y así no perderla. Las características para diferenciar el aragonés son las siguientes. Primero, el diptongo o y e vacilando entre ue, ua, ie e ia, como el sufijo ello, que en castellano reduce a illo y en aragonés se dice iello. Y también se diptonga el verbo ser. La segunda característica es que se conserva la F inicial latina en las zonas del Pirineo y algunas en todo Aragón. La tercera característica es que se conservan los grupos PL, CL y FL del latín. La cuarta es que la J y la G iniciales pasan a ser una CH. Otra característica es que se conservan las consonantes sordas intervocálicas y las sonoras, y hace sonoras a las que van detrás de M, N, ñ, R o L. La sexta característica es que las J en castellano en aragonés se pronuncian como una L. Otra característica es que la X evoluciona hasta una CH parecida a la del francés, mientras que el sonido CH pasa a ser un IT, como por ejemplo la palabra pecho en aragonés es peito. En aragonés se suele perder la vocal final y los plurales se hacen sobre esos singulares añadiendo solo una S final. Los verbos imperfectos como tenía en aragonés se terminan con eva o iva y el ejemplo es teneba. O los pretéritos fuertes como dijeron en aragonés se terminan en on y el ejemplo es dijón. Otra de las características es que el artículo para el masculino puede ser o, lo y ro y para el femenino a, la y ra. Otra es que tienen palabras propias, como el encara, que significa aún, o el ta y el enta, que significa hacia. La última de sus características es que el léxico del aragonés varía según las zonas en las que estés. Uno de estos dialectos, llamado asturiano o bable, es el más hablado y activo. Otros se encuentran en áreas más hacia el oeste de León, en lugares como Zamora y Salamanca, y su influencia también se siente en Extremadura. En estas áreas,
La lengua principal es el español o castellano, y la cantidad de personas que hablan estos dialectos influye en la penetración del español y viceversa. El primer estudio serio sobre el asturiano o bable se hizo en el siglo XVIII con jovellanos, y desde entonces académicos como Menéndez Pidal han estado interesados en este dialecto. La geografía montañosa de Asturias ha contribuido a preservar estos dialectos, aunque hay una influencia del castellano en las ciudades. Los dialectos leoneses han persistido en las zonas rurales. En un esfuerzo por preservar este patrimonio cultural, Asturias ha intentado crear una lengua artificial, llamada lengua asturiana, basada en el dialecto central. Sin embargo, esto ha llevado a que este dialecto central sea menos vital y más influenciado por el castellano. Y cada uno tiene características lingüísticas únicas. Por ejemplo, en el grupo oriental hay similitudes con el castellano, probablemente debido a su origen en Cantabria, así como la F inicial y la S final, el dieísmo, N que sustituye a la ñ, las vocales finales y el llamado neutro de materia. En segundo lugar, se mencionan algunas características lingüísticas específicas de estos dialectos, como la conservación o cambio de ciertos sonidos, la confusión de ciertos sonidos y la influencia del castellano en la pronunciación de algunas palabras, así como la L que sustituye a las dos Ls y el fonema S. Las hablas occidentales, que son las menos uniformes, más conservadoras y diferentes, de rasgos marcados. Estas se extienden por León y entrecruzan con el gallego oriental. En primer lugar, tienen diptongos decrecientes, ei, ou, oi. Es decir, la palabra vega proviene de veiga y la palabra cosa proviene de cousa. También la doble L solo aparece de las palabras tomadas del castellano y solo conservan la doble L intervocálica. Por otro lado, el español de los asturianos tiene unas características debido a su convivencia histórica, a los habitantes que nunca han hablado bable y muchas más razones como la entonación, formas verbales, diminutivos, etc. Seguidamente mostraremos una imagen con los rasgos lingüísticos típicos del bable, con numerosos ejemplos. De aquí podemos destacar la colocación del pronombre átono después del verbo, como por ejemplo, llámome por teléfono en vez de me llamó. También la conservación de la F inicial latina, por ejemplo, fío, fiu, fillu, que es hijo. Y los asturianismos, como por ejemplo, guapu en vez de bonito hermoso o prestar en vez de gustar.